Ujú, sí. Ahora sí está Bueno, grabando. sí, sí, exacto. Ahora sí, profe. Hay momentos en que salía. Bueno, listo. Entonces, vamos a la, no sé, a la de Dios. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de las asignaturas semilleros de investigación colectiva del programa de comercio internacional de la Universidad Francisco de Santander de la ciudad de Cúcuta. Bueno, en la tarde de hoy esperamos, siempre se presentan como unas interferencias del Internet. Si me escuchan o si de pronto llego a salirme, sería ustedes por favor que me informaran por el grupo del WhatsApp. ¿Listo? ¿Me están escuchando? ¿Sí? A ver, joven. Se oye entrecortado. Ven, voy a salir de acá, permítame un tico. Buenas tardes, ¿por acá sí me escucha mejor? Sí, A profe, se ver. escucha mejor. Ok, listo. Bueno, entonces me tocó entonces desde acá, desde el celular, ¿ok? Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, del programa de comercio internacional, de esta asignatura, esta lectiva que se llama Semillero de Investigación. Hoy nos encontramos a día jueves 6 de mayo del año 2021 y pues vamos a iniciar esta clase con ese compromiso que había quedado pactado la clase anterior. Así que pues ahí, dime. Andrés, sin querer, se le activó el micrófono. Listo, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Daniela, por estar pendiente allí. Allí entonces les doy la posibilidad al primer grupo que por favor entonces inicien a ver qué nos tienen en esta clase para decir, ¿ok? Me van diciendo por quién está conformado el grupo, cuál es el tema y ya pueden empezar a compartir su presentación. Buenas tardes, mi nombre es Uri Torrado. A nosotros nos correspondió investigación correlacional con mi compañero Andrés González. Andrés, Buenas tardes, profe. Mi nombre es Sergio Andrés González, estudiante de Comercio Internacional del último semestre. Ok. entonces pues ya voy a empezar a compartir pantalla. Compartir ya. Ya se ve, es que tengo problemas con la Sí, conexión. sí le alcanzo a ver, pero me ¿Sí del en eso? celular. Espérame la con Necesito dejar la pintada, ¿no? mi cara.
Entonces, espérame, enciendo la cámara, profe. Sí, espera, me toca fijar la presentación, porque al no fijarse, Sí, cuando veamos la clase, no se puede ver, ¿listo? Ya le fijé su pantallazo ahí. listo. ¿Ya? Sí, Zuli, sí, se ve perfecto. Listo, listo. Entonces, a nosotros nos correspondió la investigación correlacional. Entonces, bueno, el término correlación hace referencia a la relación entre dos variables, ¿sí? Entonces, para definir mejor la investigación correlacional, dice que es un tipo de investigación no experimental, ¿sí? Los investigadores miden dos variables y establecen una relación estadística entre las dos variables. Eso quiere decir el término correlación. No se necesita incluir variables externas para llegar a sacar unas conclusiones muy relevantes. Por ejemplo, un término de la correlación sería un carro de helados. Uno puede apreciar y reconocer el sonido del carrito de helados desde la distancia, ¿sí? Y reconocer el sonido de él y no confundirlo con ningún otro. Entre el carrito más se acerca, más se escucha el sonido más fuerte, valga la redundancia, y uno ya sabe que es exactamente un carrito de paleta de helados y no otra cosa. Entonces, la variable A sería el sonido del carrito y la variable B sería la distancia en la cual está ubicado el carrito. En este caso, la correlación sería positiva en la medida en que aumente el sonido del camión. Eso lo veremos más adelante en los tipos de investigación correlacional, entonces por ahora no voy a ahondar mucho en ese tema. Entonces, si nosotros escucháramos diferentes tintineos, por decirlo así, del carrito de paletas, sabemos que vienen carritos de paletas, ¿sí? Así, diferente a otro tipo de sonido. Las características, Sergio. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, le escucho ¿Sí? perfectamente. Muchas gracias. Bueno, sacamos en conclusión 4 características muy importantes. Siempre vamos a hablar de que la investigación correlacional siempre tiene que tener más de 2 variables. ¿Listo? Entonces, la primera característica es la información basada en valores comparables. Siempre que estén en la misma línea, que se puedan comparar. Otra característica es conocer la correlación existente entre 2 variables, o sea, que estén en la misma línea, que tenga la misma relación. Por lo menos, si vamos a hacer una investigación de mercado, que vayamos a investigar por lo menos, vamos a enviar un producto a otro país, entonces que nos fijemos siempre en que haya hombres y mujeres en el mismo país y que dentro de esos mismos hombres y mujeres pues tengan una edad, ¿sí me entiendes? O sea, edad con sexo femenino, masculino, y también la cantidad de personas que existen dentro de ese país. Sí, siempre tiene que ir sobre la misma relación. Otra característica, análisis descriptivos previos de la información. Y la última, el estudio de la relación entre variables y manipularlas. O sea, que las variables que ya estén ahí, que no influya dentro de nuestra información para cambiarlas, sino que ya estén ahí las variables. ¿Por qué realizar una investigación correlacional? Su protocolo está basado en el método científico. Como ya lo había dicho, dentro de las características, permite la correlación entre 2 o más variables. Nos indica cómo ver una variable cuando modificamos la otra. De esta forma se descarta el posible efecto aleatorio y se evita una posible manipulación accidental. Una vez sabemos el grado de variación y la dirección de las variables comparadas, podemos generar un modelo explicativo. Y el último porque no permite establecer una relación causa-efecto. Para conocer estas relaciones habría que llevar a cabo otras técnicas estadísticas y sobre todo habría que realizar una revisión de la literatura existente.
Bueno, tipos de investigación correlacional. Tenemos la investigación correlacional positiva, que significa que el aumento de una variable conduce a un aumento en la otra. Y asimismo, una disminución en la variable A, por ejemplo, significa una disminución en la variable B. Por ejemplo, la cantidad de dinero que tiene una persona se puede correlacionar de manera positiva con la cantidad de carros que tiene o con la cantidad de viajes que realiza, por ejemplo. O también podría ser, bueno, ahí sí no porque suena como despectivo, pero la cantidad de pobreza en un hogar va relacionado con la cantidad de hijos que hay. La correlación negativa es todo lo opuesto a la correlación positiva. Entonces, si hay un aumento en la variable A, la variable B mostrará una disminución y pues viceversa. Entonces, un ejemplo sería el nivel de educación puede relacionarse correlativamente con la tasa de criminalidad, ¿sí? Por ejemplo, entre los hogares, otra vez sin ser despectivos, entre más pobres son y de estratos más bajos, no hay sustento económico, hay o sea, ahí es donde más delincuencia hay, donde de pronto puede haber más, de pronto algún ladrón o algún tipo de delincuencia, ¿sí? Y sin correlaciones, que las variables no están correlacionadas. Entonces, el cambio de la variable A no influye en nada en la variable B. Por ejemplo, si usted tiene mucho dinero, no significa que usted tenga felicidad. O usted tenga mucho dinero, pero sufra de depresión o sea una persona avara, solitaria, ¿sí? Entonces, no disfruta del dinero que tiene, no viaja, no socializa porque está enfrascado en eso. Entonces, eso significa que el aumento del dinero de la persona no necesariamente corresponde a la felicidad. Ahora tenemos formas de realizar investigación correlacional. Tenemos la observación natural, la tenemos a través de encuestas y cuestionarios, y también se puede hacer a través del análisis de la información. La forma natural es la forma de la recopilación de datos en la que se observa el comportamiento de las personas en su entorno natural. Ese tipo de investigaciones de campo, el investigador está observando, registra, pero él no interfiere en lo que está haciendo. Por ejemplo, él está investigando un grupo de personas que están en un parque, un grupo de jóvenes. ¿Qué están haciendo los jóvenes en ese momento? Porque los jóvenes, por ejemplo, se sientan en el pasto, leen un libro. Él está observando a esas personas entre el rango de esa edad y asimismo está observando, por ejemplo, a otras personas que no hacen las mismas actividades. Entonces, un ejemplo sería en un salón de clase analizar las notas finales obtenidas por los estudiantes en relación con el nivel de ausentismo de los mismos. Pero entonces ahí en ese caso el investigador no influye en nada. La otra es a través de encuestas y cuestionarios. Estos son los métodos más comunes, que son los que más se utilizan en cualquier tipo de investigación. Se debe una muestra a un grupo aleatorio de participantes, de personas que se relacionan con la variable de interés. Por ejemplo, aquí sería una encuesta sobre un nuevo producto que va a lanzar una empresa. No sé si a veces ustedes están mirando el comercial de YouTube y les aparece por el algoritmo de ellos, miran que usted busca, por ejemplo, un champú y empiezan a enviarle una encuesta desde YouTube de los productos de Unilever. Entonces, sobre eso, ellos pueden mirar el éxito del producto, si va a tener demanda, ¿sí? Y el análisis de la información se hace a través del uso de datos que se han recopilado anteriormente, haciendo una investigación similar. Esto se diferencia de la observación natural porque la información ya existe y es bastante sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí dice que se puede estudiar el registro judicial de una población para predecir cómo las estadísticas criminales, cómo influencian la economía local. Entonces, por ejemplo, sí, si vamos a mirar la cantidad de niñas de 15, 16 años, no, 17, 18 años que tengan el nombre de Daniela, o los niños de 7 años que se llamen Santiago. Usted va al registro, al DANE y investiga esos datos, ¿sí? Pasos, Sergio. Los pasos, bueno,
Los pasos para una investigación correlacional, vamos a hablarlos con un ejemplo. Entonces, por lo menos una de las herramientas o una de las investigaciones más importantes que existe en nuestra carrera, pues es un estudio de mercado. Entonces, un ejemplo, los pasos. Define bien el problema que vas a investigar. Entonces, por lo menos un ejemplo, estamos aquí en Cúcuta, tenemos sandalias para dama plana abierta. Listo. Entonces, definimos bien el problema que vamos a investigar. Entonces, como ya sabemos, en un estudio de mercado tenemos que analizar 5 países. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a ver en qué país nos favorece para vender estas sandalias. Entonces, tenemos que mirar primero las mujeres, cantidad de mujeres y empezando por mujeres, obviamente. Elegimos la muestra de estudio de acuerdo a las necesidades. Entonces, la muestra, vamos a ver los países, qué países nos sirven, ¿sí? En cuanto a clima o en cuanto a cantidad de mujeres o en cuanto a ingresos, ¿sí? Seleccionamos los instrumentos de evaluación. Entonces, por lo menos dentro de un instrumento muy importante está el Trademap, que es una página donde nos muestra muchas variables de cada país. Entonces, determinamos los pasos a seguir. Entonces, un ejemplo, como vamos a exportar sandalias planas abiertas, entonces tenemos que mirar que el país primero tenga cantidad de mujeres mayores de 18 años que puedan adquirir la sandalia. También tenemos que mirar por la sandalia plana abierta para caluroso, ¿sí? Después de estos pasos, seguimos la recolección de los datos. Miramos número de mujeres por cada. Y por último, nosotros analizamos e interpretamos la información y por lo menos en el estudio de mercado siempre miramos el país pues que más nos sirva en cuanto a cada producto que tenemos. En este momento pues estamos hablando de sandalias. Entonces, donde realmente haya un buen ingreso, donde haya la cantidad de mujeres que realmente estén dispuestas a comprar nuestro producto, y ese sería pues el país adecuado para vender nuestras sandalias de aquí de Cúcuta. Okay. Andrés, una preguntita acá, ¿listo? Estos pasos que nos está mostrando es de este tipo de investigación correlacional. Sí, señor, claro. Sino que usted nos está haciendo este ejercicio de las sandalias. Bueno, sí, vamos a definir un problema. ¿Cuál sería el problema que va investigando allí con las sandalias? ¿Buscar el mercado? ¿Cuál sería el problema? El problema, pues viéndolo, no, pues sí, el problema es a qué, bueno, como estamos hablando de sandalias, pues tenemos que mirar si realmente lo vamos a trabajar con hombres o mujeres. Obviamente, pues es mujeres. Entonces, primero que todo, mirar población mujeres. Exacto, porque es que yo estoy viendo por lo menos allí, hay que por lo menos definir el problema y pues esos pasos pues tienen que pues guardar de concordancia con lo que hemos visto pues, en el tema que se está tratando acá. Y lo otro que estamos hablando es de investigación correlacional y donde pues su compañera Zuli pues, nos decía que tocaba pues tomar en cuenta como 2 variables. Ella allí nos ponía el ejemplo pues, el del carrito de helados. Pues, entonces hay que ver entonces cuáles de pronto podrían ser las 2 variables que se pudiesen analizar allí con este caso del ejemplo de las sandalias. Sí, señor. Pues porque Zuli allí, bueno, o nos pudo también eso manifestar lo que es el caso de la observación. Sí. Usted por lo menos, ¿qué es observación? Vamos a hacer un estudio, yo no voy a inferir. Están hablando de las sandalias, puedo ver el comportamiento que van teniendo de pronto las personas en una determinada hora, con el fin de ver, de apreciar, por lo menos en un establecimiento de comercio, cuántas personas van ingresando allí y por lo menos las personas o preguntan o las personas van y compran. Entonces, bueno, pues voy a hacer un lapso de las 2 a 2 de la tarde y vamos a apreciar cuántas personas ingresan a este establecimiento, cuántas personas pueden comprar. Estoy observando.
Zuli nos Sí, decía, pues bueno, Zuli nos decía de los estudiantes que están en paz. También, cuando estamos hablando de correlacional, podemos entonces apreciar el problema que estamos viviendo ahorita en la actualidad en Colombia, en razón a que los estudiantes están exigiendo por parte del gobierno nacional que no pues vaya a tomarse en cuenta lo de esta reforma tributaria. ¿Por qué? Pues, ¿por qué se está tomando en cuenta? Porque ven que nos van a afectar. Entonces, ¿cuál es la relación que puede existir quizás entre la reforma tributaria y o la pobreza que se puede generar? Entonces, son como que dos variables que toca tomar en cuenta ahí. Esto, como de pronto, cómo va a incidir con lo otro. ¿Listo? Entonces, allí con las sandalias, ¿cómo sería? Pues tomándolo entre dos variables sería el tema de mujer con ingreso salarial. Puede ser. Entonces, ahí sería en el momento en el que el país, ahí serían países cercanos a Colombia. Sí. Que entre más distancia, es más, obviamente es más flete. Sí, entonces al final se concluiría pues que el país más cercano es el más indicado para comprar nuestras sandalias por el cuestión de flete. Ok, Andrés. Listo, le agradezco allí mucho. Entonces puede continuar con lo que ibas ahí. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias, yo. Ok, no, tranquilo. Y por último, hacia la investigación correlacional. Entonces, en el comercio internacional, los proyectos de investigación generan conocimiento innovador de calidad, el cual busca resolver problemas o generar nuevas estrategias. Los componentes del proceso investigativo pretenden orientar el enfoque metodológico a desarrollar, lo cual permitirá tomar decisiones más informadas y eficientes para desarrollar estrategias. Otra muy importante es que nosotros debemos investigar las variables para evaluar la rentabilidad y determinar qué país es atractivo para nuestra exportación. Es que realmente en nuestra carrera de comercio internacional siempre tenemos que tener en cuenta la investigación correlacional, porque es que de eso depende directamente el éxito de nuestros negocios. Y siempre van a haber varias que en este momento queramos ver el transporte con COVID, ¿sí? Entonces, eso, al mirar esas dos variables, pues puede que el valor del flete nos aumente. Hay ciudades que no están dejando pagar transporte por el tema del COVID, ¿sí? O también podemos mirar el tema del peso con respecto al dólar. También es muy importante. Para mí, desde que vi este tema, vi que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta en nuestra carrera. Y de ahí ya sería la última importancia, que tomar las mejores decisiones, porque ahí depende nuestro éxito o fracaso en las negociaciones. Por consiguiente, nuestro rubro, ganancias como profesionales. Listo. Muchas gracias, Andrés. ¿Algo más? Okay, no, sí, bueno, profe, yo coloqué un ejemplo acá sobre investigación correlacional. El impacto de las exportaciones por la contingencia mundial de salud del COVID-19, ¿sí? Entonces, básicamente es un ejemplo de cómo ha afectado el COVID a los exportadores, ¿sí? Claramente los ha afectado de manera negativa. Entonces, para colocar un ejemplo de cómo se realizaría una investigación tipo correlacional, entonces estaríamos hablando de dos variables, que sería una, las exportaciones, la caída, el aumento, pues lo que vayamos a revisar ahorita en el ejemplo, sería la variable número 1, y la variable número 2 es el COVID-19, ¿sí? Entonces, para hacer una investigación correlacional sobre esto, primero se hace una metodología general, ¿sí? Este enfoque es de tipo cualitativo,
¿sí? ¿Por qué? Porque se van a atacar, se van a revisar varios escenarios durante el confinamiento del país, del año pasado prácticamente, que hasta ahorita se viene recuperando la gente, y este nuevo pico que supuestamente están dando ahorita y también ha frenado un poco las cosas, pero sobre todo sobre el pico fuerte que fue el año pasado entre septiembre y noviembre, ¿sí? Entonces ahí se evalúan el confinamiento, la oferta, la demanda, los commodities, la política monetaria, toda esa serie de situaciones. Después definiríamos unas variables, ¿sí? O unas subvariables, ¿sí? Para que sería una, la inflación, dos, la logística internacional, y tres, la capacidad de endeudamiento del exportador. Entonces, después realizaríamos una definición conceptual y más adelante una definición operacional. Entonces, la definición conceptual de las variables inflación, pues sabemos que la inflación es un proceso económico que se provoca por el desequilibrio en la economía, ¿sí? Entonces, esa sería la definición conceptual de la inflación, ¿sí? Y la definición operacional de la inflación vendría siendo cómo es la inflación ahorita en este trimestre. Entonces, la inflación para este trimestre, la IPC, fue el del 0.51 y la inflación del año pasado fue del 1.51%. Después vendríamos a definir la definición conceptual de la logística. Entonces, pues, como ya todos sabemos, que la logística es un conjunto de operaciones destinadas a transportar las materias primas o los productos finalizados de un país a otro. Y la definición operacional sería el comportamiento de la logística en el confinamiento, cuáles son los costos que aumentaron, si se pudo realizar por X cantidad de país, por cierta cantidad de países, algunos cerraron definitivamente, pues ya vimos el aumento de los costos, los tiempos, si antes se demoraba un mes, ahorita cuánto se demora, el almacenamiento, todos esos costos adicionales. Y la tercera variable sería la capacidad de endeudamiento del exportador. Entonces ahí sería cuál es la capacidad, cuál es la cantidad máxima que esa persona natural, bueno, jurídica, estaría dispuesta a pagar. Esa sería la definición, lo que el banco le evalúa de acuerdo al patrimonio que él tenga, a los activos que él tenga, a la experiencia crediticia que él tenga. Esa es la capacidad de endeudamiento. Pero entonces la capacidad de endeudamiento operacional ahorita es, los bancos endurecieron las políticas. Entonces si antes a una persona le prestaban, a una persona jurídica le prestaban 100 millones, de acuerdo a la contingencia el banco endureció muchísimo las políticas y ya no le prestan el 100% de eso, sino le prestan un 70%. De pronto a un interés un poco más alto, porque el riesgo es más alto y el banco nunca va a perder. El banco siempre está dispuesto a ganar, entonces al mayor riesgo, mayor tasa de interés o menor plata le voy a prestar. Después realizaríamos, el siguiente paso sería la población y la muestra. Entonces, los impactos, implicaciones a nivel mundial. Entonces, ¿cuál sería la población que iríamos a estudiar? Entonces, serían esos pequeños, medianos y grandes exportadores. También serían las empresas de transporte, cómo les afectó. ¿Sí? La metodología particular sería un estudio investigativo con unos instrumentos de medición y como bases de datos. Entonces iríamos a buscar al DANE, sería una opción. Bueno, esa metodología puede ser de dos formas, ¿no? Podría ser como lo había mostrado anteriormente, que puede ser a través de muestras y a través de datos, de informes. Entonces, ¿qué forma sería revisar en el DANE? Sería revisar en el Banco de la República cuánto prestó, cuál fue la pérdida que tuvo. Y la otra sería a través de encuestas con estas personas jurídicas, con las empresas, con las medianas empresas. Y después se realizaría un análisis de resultados. Entonces, una vez se analizan todas las variables y los datos, se ponen las proyecciones del comportamiento y se dan a conocer. Entonces,
si fue bueno o fue malo. Entonces, ahí es donde se puede hacer una regresión, puede ser lineal, pero la verdad es creo que le corresponde a otro grupo, entonces no me corresponde andar en eso. Entonces, para este año, a corte de este año, dice que la disminución de las exportaciones fue del 28.5 respecto a marzo del año pasado. Entonces, quiere decir que eso sí tuvo un impacto muy negativo. Entonces, eso sería básicamente el ejemplo para la profesión de nosotros. Para concluir, pues a mí me parece que esa investigación es muy práctica. No he revisado las otras, pero me parece muy práctica porque no es a través de la observación, es más bien como a través de la experiencia, a través de muestras. Entonces me parece mucho más fácil que el otro. No sé, no he revisado las otras, pero me pareció más fácil y para aplicar a la carrera nosotros también se puede hacer, como dijo mi compañero Sergio, en investigación de mercados. Si una persona quiere lanzar un producto, puede hacerlo a través de una encuesta. Por ejemplo, si quiere lanzar X cantidad de productos, entonces empieza, igual ahorita Facebook y las redes sociales le botan a usted cuál es la gente que puede comprar esto, hacia dónde puede enviar la publicidad y ese tipo de cosas. Entonces, me pareció bastante fácil. No muy fácil, pero sí muy práctico, sería la palabra. Entonces, eso sería todo, profe. Ok, listo. Muchas gracias a Zuli Patricia y Andrés. Pues ese tipo de investigación, pues también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, de acuerdo a lo que nos están diciendo allí, y es, o sea, no hemos de pronto empezado, perdón, Andrés. Señor. Andrés, ¿qué está? Señor. Ok, o sea, no debemos de pronto llegar y confundir, por eso es que si yo llegué en su momento, pues le pedí entonces a Andrés que empezáramos como que a mirar cuáles serían las variables que se iban allí como que tomar en cuenta, porque es que usted en cualquier tipo de investigación pues, va a surgir un problema que usted es el que va a tratar de investigar. En este caso, pues Zuli también pues dan como que varios ejemplos. Y pues bueno, de acuerdo con la literatura, lo que habíamos mostrado de pronto en texto guía, yo pues pensé también pues, que realizaran algo que fuera en relación con lo que era con la carrera de comercio internacional, y allí empezaron a surgir muchas relaciones, ¿no? Lo que es la parte de inflación, pues es importante pues, tenerla, porque pues la inflación pues acá en Colombia, le corresponde por lo menos al DANE, que es la que calcula lo que es el IPC, es a través de una serie de encuestas en los que pues existen unos artículos que hacen parte de una canasta familiar. En la actualidad, el número de artículos son 443. En Victoria. ¿Y cómo? Acá. Ahora, mire, Andrés, te colaboras allí con el micrófono. Existen 443, Zuli también, 443 artículos, y entonces, de acuerdo con esta variación, es lo que nos pueden después arrojar si hay datos, y de acuerdo con esos datos se puede decir, bueno, se están presentando ciclos en los que son inflacionarios o deflacionarios. Allí entonces usted pues nos mostró, Zuli, pues varias características o varios ejemplos que se pudiesen tomar allí. En los ejemplos que aparecen en el texto, en la clase anterior, bueno, en el texto, en la página 48 de este capítulo 2, aparecen los siguientes. En un grupo de estudiantes, determinar la relación entre inteligencia, el estado nutricional. Allí el estado nutricional, pues hay que mirar, pues ese grupo de estudiantes si son bien alimentados, quizás si no son bien alimentados, pues puede traer problemas de no tener un mejor rendimiento académico. También otro es la educación y el nivel del ingreso de los padres. Allí empiezan como que a comparar todos esos. Si los padres tienen mejor nivel de ingresos, pues pueden estar mejor nutridos, y al estar mejor nutridos, pueden recibir una mejor educación, y con ello, pues allí podría darse la relación entre inteligencia con todas las demás variables. El otro ejemplo que nos mostraba allí el texto es el siguiente. En un grupo de trabajadores, identificar el grado de satisfacción con el trabajo en relación con el nivel educativo, el ingreso salarial
las condiciones de trabajo y el número de hijos. Allí entonces empieza a tomar todo, o sea, no es de pronto una sola variable, sino empieza a mirar que empiezan a surgir otro tipo de variables. De pronto hay algunos trabajadores que están más contentos que otros. Y mirar entonces, pues, el nivel educativo se va a incidir. De pronto, si tiene un mejor nivel educativo, puede tener un mejor trabajo, un mejor salario, unos mejores ingresos, o quizás si de pronto, pues, pues, son trabajadores que pues, no tienen un mayor número de hijos, pues, de pronto, pues, esto pues, va a incidir para que sus ingresos, pues, no le vayan a permitir de pronto poder satisfacer todas las necesidades que se vayan presentando. El siguiente nos dice el uso de métodos de planificación familiar en relación con años de estudio. Allí, uso de métodos, la resistencia rural, perdón, la residencia rural urbana y el nivel de aspiraciones para con los hijos. Allí entonces empiezan a utilizarse todo eso, lo que es la planificación familiar. También pues unas personas que pues, vienen siendo mejor preparadas, pues va a conocer cuáles son los distintos métodos de planificación y con ello pues puede de pronto evitar la propagación pues, de pronto de enfermedades o el número de hijos que quizás pudieran ser como no deseados. También puede mirar pues, si está en la parte rural, puede que no tenga pues el mismo nivel como de conocimiento de esos métodos de planificación que si aquellas personas que estuvieran en el área urbana. Y el nivel de las aspiraciones para los hijos, allí entonces hay que mirar, pues bueno, o sea, pues, hay personas que planifican porque dicen es que yo no quiero tener sino solo un hijo o yo no quiero tener un solo hijo. Entonces, allí nos están mostrando este tipo de variables y pues sería importante allí ustedes que, pues, que pudieran también realizar como una serie de ejercicios distintos a los que hicieron Zuli y Andrés en esta clase, ¿ok? Estoy mirando, ya están por ahí preparados otro grupo para exposición. A ver, permítame. A ver, los escucho. Ven, Zuli, estás compartiendo allí pantalla. Ok, listo. Muchas gracias, Listo. Zuli. Listo, profe, qué pena. No, tranquila, qué pena allí. Eso, a ver, ¿qué otro grupo está por allí preparado para hoy? A ver, los escucho. Solo está el grupo de Zuli. Profe, nosotros somos el tercero estudio de casos, pero es que una compañera no puede todavía, pero ya en 30 minutos, me imagino que de pronto está trabajando y se le complica un poquito. Profe, soy yo, Carolina. ¿Podemos exponer a las 4:30? Sí, bueno, por lo menos no habría ningún entonces inconveniente. ¿El segundo grupo está por ahí listo también o no? Gracias, profe. Ok, tranquila. ¿Cuál es el segundo grupo, profe? No, mire, qué pena. O sea, en este momento, Camilo, lo que pasa es que primero, pues compliqué aquí, pues no pude ingresar al PLAT. Y pues ahí es donde yo lo había puesto y lo tenían en el otro PC. No les sabría pues, dar esa respuesta, pero pues vamos a mirar acá dentro de este momento, dentro del texto que estamos mostrando. Sí, porque estoy primero en otro PC y segundo no me permitió pues ingresar a la página de la universidad que estaba presentando una serie de inconvenientes. Un momento, voy a apagar un momentito mi pantalla y ya vuelvo con ustedes. Ok, mire, estoy aquí con el texto y apareció que ya expuso lo que era la investigación correlacional que fue con Zuli y Andrés. También, pues la siguiente sería el estudio de caso. Allí me estaría hablando Carolina Lozano, que le estuviera dando pues un periodo allí de tiempo y seguiría entonces con la investigación es post facto. ¿Listo?
serían las siguientes. En torno a la investigación correlacional, ¿qué nos dice acá? Determina la variación en unos factores en relación con otros, y aparece entre paréntesis covariación. Y nos dice que es la indicada para establecer relaciones estadísticas entre características o fenómenos, pero no conduce directamente a establecer relaciones de causa y efecto entre ellos. Mientras llegan, por lo menos mientras se ponen allí de acuerdo, la compañera, pues sí me gustaría con los que están acá, mira, acá hay 10 personas que están en este momento, bueno, 10 personas conmigo, conectadas. Empezar de pronto ustedes a dar algún tipo de ejemplo en los que se pudieran manejar varias variables para que fuera un tipo de investigación correlacional. Voy a empezar de pronto a preguntarle a Camilo Andrés Botello, ¿nos podría dar de pronto allí un tipo de ejemplo? Que se le llega a ocurrir. A ver. Profe, qué pena es que no lo escuché bien porque el internet me está fallando. ¿Me puede repetir la pregunta? Ok, no, listo. Estoy acá, estamos mirando lo siguiente. Ya, perdón, se me iba a apagar acá el celular. ¿Cuál es la pregunta? Vamos entonces, ahí el grupo que acabo de exponer, el grupo que acabo de exponer entonces era la investigación correlacional, y en los cuales para que se realice este tipo de investigación tienen que tomarse en cuenta pues varias variables. La cuestión es que pues mientras se organiza el siguiente grupo, es empezarles a hacer a ustedes unas preguntas o de pronto que nos llegasen a dar un ejemplo de algún tema en específico y cuáles serían las investigaciones, o perdón, cuáles serían las variables que se pudiesen tener en cuenta para que se diera una investigación correlacional. Sí me entendieron o los enredé. Profe, yo tengo un ejemplo, pero no sé si esté bien. Ok, Daniela, contame. Pues sería como cuando uno quiere ir al parque de diversiones, ¿no? Uno cada vez que se va acercando más, va escuchando como lo que son, digamos que la montaña rusa, que los carros chocones y eso, pero entonces no sé si esté bien. Pero entonces tendríamos que mirar entonces de pronto cuáles serían las variables o qué es lo que quisiera de pronto usted allí. ¿Cuál sería de pronto el problema que quisiera usted o de pronto si quisiera pues ir a la montaña rusa, de qué va a incidir en que quisiera de pronto ir hasta allá? O sea, usted va a una montaña rusa, ¿por qué? Porque hay carros chocones, porque hay que la montaña rusa, al parque de diversiones, perdón. Hay que mirar entonces cuando usted se hace una investigación, por eso es que por lo menos el ejemplo que nos ponía, nos hablaba por lo menos la relación que puede existir entre el COVID con las exportaciones. Y allí entonces pues empezaban a mirar y pues a raíz de esta pandemia, pues empezaron a presentar dificultades en torno a lo que eran para los exportadores. ¿Sí? Profe, creo que yo tengo una. A ver, dime, Jesús Leonardo, contame. Por ejemplo, quizás averiguar si las personas pues con buenos ingresos económicos, ¿verdad? Tienen más posibilidades de ser vegetariano o de tener un estilo de vida más saludable. Ok, sí, está perfecto. Principalmente las personas cuando tienen menos ingresos, al ser la comida chatarra pues más económica, tienden a adquirirlos más. Entonces quizás una persona con ingresos altos tenga más probabilidades de ser vegetariano o de tener una dieta cetogénica. Muy buen ejemplo, Jesús Leonardo. Y pues es algo que, pues sí, o sea, si usted por lo menos, hay una persona que tiene un menor nivel de ingresos, ¿qué es lo más fácil que quizás puede, pues ir, vamos a comprar algo, pues un tipo de comida que sea pues un poco más económico? Y en lo de ello, pues serían pues lo que son las comidas chatarras. Podrás encontrar un perro caliente, no sé, de 1.000, 2.000 pesos, de 1.500, y una hamburguesa también, hasta hay precios muy bajos, y eso conduciría, pues, de pronto entre mayor... Ya está como a 3.000. Sí, exacto. Y ahorita de pronto si tienen un mejor nivel de ingresos, pues bueno, vamos a comprar esta serie de alimentos y con ellos empezar de pronto lo que es las
comidas verdes y todo lo demás, e invertir un poco mejor en la alimentación, o sea, es más, hasta invierten en lo que tiene que ver de pronto con algún nutricionista. Es que es verdad, profe, usted se pone a mirar, por ejemplo, y hay una nena, bueno, yo voy a poner un ejemplo en específico, ¿sí? Hay una nena que yo sigo en Instagram que me llama mucho la atención, que se llama Kylie Jenner, ¿sí? La nena es como que la joven más billonaria del mundo, pero la nena no come nada de carne, profe, o sea, la nena no come carne ni pollo, o sea, teniendo la replata del mundo, no come carne ni pollo, sino todo lo que come es orgánico. O sea, que si no sé qué orgánico, que si vaina orgánica, así, o sea, entonces he visto también que las personas que tienen como más accesibilidad tienen un poco de más tiempo libre y pueden dedicarle más tiempo a la nutrición y otros factores de su vida, por decirlo así. Entonces sería bueno hacer un estudio de eso. Me parece Ok, que involucra varias variables. y si vemos de pronto la religión, tomando en cuenta la India, La religión india. Ah, porque sí, ellos tienen creencias de no comer carne, ¿verdad? exacto. Ah, No, no, él no come carne y no, él no come res. Bueno, listo, pero entonces de pronto, pues si se hace una investigación con el estudio de la res, donde ellos, por lo menos lo que es la res, es, pues las vacas son los animales sagrados, eh, o también de pronto otras economías como la cubana, en las que por lo menos allá tampoco, allá comen más cerdo que pues, res, pues creo que, como que no hay, ¿no? De pronto la isla no le permite, pero por ejemplo, allí, en este caso, pues existe como que la carne orgánica, ¿no? sí. Y la carne Eh, orgánica pues no tiene nada de Es verdad, carne es de res, pero carísima. es una imitación de la carne. Pero exacto, es carísima. O sea que para que una persona la compre tiene que tener un buen nivel económico, por decirlo así. Y ahí podría entrar la parte hindú. Una persona que tenga su creencia hindú puede comer su carne, pero no sería carne de res, no estaría faltando su creencia, sino estaría satisfaciendo todos los sentidos de su adoctrinamiento y de su alimentación. ok, está muy bien el ejemplo Jesús. A ver, ¿quién más nos pudiera entonces dar otro ejemplo diferencial de Jesús? Profe, el grupo mío ya está preparado para exponer. Si quiere, procedemos. Lo que es Jesús Leonardo y Avancemos con Leonora el grupo suyo, Chandora. Camilo. Ok, listo. Entonces, avancemos con el grupo suyo. ¿Sí? Eh, Listo, Camilo, ¿tú vas a presentar? Pues sí, yo tengo acá la exposición ya. Lo A que pasa ver, es que yo estoy del celular, si no, pues prendo el no, computador y mejor así. yo estoy en el computador, entonces mejor presento yo. Profe, una pregunta antes de que los compañeros empiecen. ¿Me podría hacer el favor de decirme qué grupo es el mío? ¿Qué número? eh, Permíteme, Daniela, lo que pasa es que lo que te vuelvo a repetir, o sea, yo en este momento tendré que ingresar a lo que es el plan de la universidad, pero pues la página estaba como fallando. Estoy en un Ah, computador ya, distinto. ya. Pero es que pensé que lo tenía ahí porque como había mencionado el del compañero, No, tranquila, entonces pensé que ya lo tenía. sí, exacto. Porque yo también intenté ingresar No, al no, no. Plat y no, la verdad es que no abre. Sí, no, es que en ese momento la página, mire, primero en el computador que estaba trabajando no me permitió, tuve que venirme al celular. Y segundo, en el otro computador donde ya tenía la información, pues está siendo utilizado por el hijo, no fue entonces me tocó pues de acá. Y pues bueno, de acuerdo con ellos ya pasó el primero, esperemos por lo menos que pase el de Camilo y esperamos ahorita el de la niña Lozano. Y ya después, esos serían los tres grupos para el día de hoy. La otra, por el WhatsApp, cuando ya pues, esté lo de ir pues informando cuáles serían los de la siguiente clase. ¿Se Listo, está viendo profe. la pantalla o no, profe? Sí, sí, lo estoy Sí, viendo, está Sí, muchas bien. gracias, Camilo. pero un momento. Voy a fijarla también, voy a fijarla acá para que después en la grabación quede como tal allí, ¿listo? Le agradezco mucho, Camilo, entonces le vamos a poner cuidado. Bueno, entonces nuestro grupo está conformado por Leonora Chodora, Jesús Leonardo y quienes habla Camilo Botello. Leonor, comienza usted. Listo. Buenas tardes a todos. La investigación cualitativa. Camilo, ¿la puedes pasar, por favor? Esta es la primera diapositiva. Sí, pero hacerla, por favor. Es la segunda. ¿Esa? ¿Esa? No sé si es mi celular o... No, Pues veo Camilo, la está primera. moviendo.
Dale en presentación para que se vea como presentación. Ahora sí. Bueno, es cuantitativa. Esta metodología cuantitativa, pues como indica su denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, pues con un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino tantas cualidades como sea posible. Es un método para recoger y evaluar datos no estandarizados. En la mayoría de los casos se utilizan en una muestra pequeña y no representativa con el fin de obtener una comprensión más profunda de sus criterios de decisión y de su motivación. En la investigación cualitativa se habla de entendimiento en profundidad. En el lugar de exactitud se trata de obtener un entendimiento de lo más profundo posible. Pues le voy a dar un ejemplo de la investigación de mercados. Suelen incluir más que entrevistas, debates en grupo o método de observación cualitativa. El resultado y la respuesta resultante de estos métodos se interpreta en función del contexto y se representa cuantitativamente. Pues en el ámbito de la aplicación del mercado cualitativo, pues se utiliza principalmente cuando lo que interesa a los investigadores no son los números y hechos concretos, sino que cuando se trata de investigar opiniones, actitudes, motivos o comportamientos objetivos. La investigación de mercado cualitativo también procura resultados valiosos cuando se prepara un completo de los métodos cuantitativos. En algunos casos es incluso imprescindible. Se usa para entender el dimensional de los clientes, con la marca, identificar los obstáculos a la compra, saber los productos recibidos por los clientes, toda la usabilidad online, determinar los grupos objetivos y por último, pues determinar la tipología de los clientes. En el proceso de investigación del mercado cualitativo, pues antes de empezar la investigación cualitativa, se elaborar un plan. La investigación se realiza en 5 pasos. Primero está la definición del problema, de los objetivos de la investigación, diseño del plan de investigación, recopilación de datos, análisis de datos, presentación del informe con resultados. En la definición, el objetivo de la investigación de este mercado que les estoy dando el ejemplo es que ella identifica el problema de investigación y el objetivo, pues, el que quiere investigar y cuáles son los resultados esperados para verificar si necesita obtener más información sobre eso. El diseño, cómo se elabora el estudio y los retos de esta investigación, pues se determina como el estudio debe ser más que todo 3 tipos de estudio: la investigación exploratoria, la descriptiva y la experimental. En la recopilación de datos de este mercado, pues se utilizan más que todo para recoger por escrito, por teléfono, por internet o en persona. Además existen encuestas únicas y continuas. Los métodos de investigación cualitativa incluyen focales, entrevistas en profundidad, investigación etnográfica, entrada de diario, videos diarios, probar productos en casa. Y pues por último, el análisis de datos, que sería pues el cual se debería ser utilizado, ¿no? En la investigación cualitativa suele estar basado en una transcripción de entrevistas y conversaciones y se puede realizar de 4 maneras diferentes. Esto que es evaluación interpretativa de textos, hermenéutica, teoría fundamental, otras técnicas de análisis cuantitativo. La otra es el análisis de contenido, frecuencia de palabras, lista de palabras. Y por último, creo que es la presentación del informe, que pues que sería, digamos, el objetivo del estudio. Es necesario que los resultados sea de manera completa, que se incluya un informe de investigación que describa los resultados en detalle y que se hayan tablas o gráficas, esto también puede ser incluido. Y por último, la investigación, pues se pueda crear una estrategia de marketing basada en él. Pase, Camilo. ¿Todavía estaba en esta diapositiva? Sí, señor. ¿Esta es la que quiere? Ahora sí, las características de la investigación colectiva. Dentro de las características principales de esta metodología podemos mencionar que la investigación colectiva es inductiva, tiene una perspectiva holística, pues, que se considera que es un fenómeno común,
La otra se trata de estudios de pequeña escala que solo representan a sí mismos. Y seguidamente se hace un énfasis en la validez de la investigación a través de proximidad a la realidad empírica que brinda esta metodología. La otra característica no suele probar teorías o hipótesis, es principalmente un método de generar de teorías e hipótesis. Seguidamente, pues, esta característica no tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se especifica previamente. Las variables que no son definidas relativamente ni tampoco suele ser susceptible de medición. La otra es que la base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, evolucionaria y recursiva, pues enfrenta la realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas. La otra característica es general porque no permite un análisis estadístico. Y creo que también incorpora hallazgos que no se habían previsto. En la investigación cualitativa pues participan más que todo a través de la interacción con los sujetos que estudian en el instrumento de medida. Y por último, de las características, analizan y comprenden los objetos y fenómenos desde la perspectiva de los dos últimos, desde eliminar o apartar sus prejuicios y creencias. Camilo, siga para presentar la otra. Las características de la metodología cualitativa. Pues podemos señalar a modo de sinopsis que pues sería la primera, que la característica de este método se manifiesta una estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y no a través de revisión de alguno de sus elementos. También indica que pues, el empleo de procedimientos se da un carácter a las observaciones. Y segunda característica es que el uso de procedimientos que hacen en los descomparables las observaciones en el tiempo y en diferentes circunstancias estructurales, pues es decir que este método busca menos la generalización y se acerca más a la fenomenología y a la interacción simbólica. La tercera característica metodológica, pues que ella es muy estratégica, ya que es importante para que el investigador esté en su trato intensivo con las personas involucradas en el proceso de investigación para entenderlas. Y por último, el investigador desarrolla las pautas y problemas centrales de su trabajo de investigación. Por esta razón, los conceptos que se manejan en las investigaciones cualitativas en la mayoría de los casos no están operacionalizados desde el principio de la investigación. Esto quiere decir que están definidos desde el inicio de los indicadores que se tomarán en cuenta durante el proceso de investigación. Esta característica, pues, es epistemológica, muy candente sobre la cuestión de la objetividad en la investigación. Siguiente, Camilo, creo que sí, compañero. Leonardo. Leonardo, sí. ¿Listo? ¿Se me escuchan? Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jesús y vengo a hablar sobre las ventajas de la investigación cualitativa y las desventajas. Entonces, como primera medida, pues vamos a mencionar las ventajas de la investigación cualitativa, ¿sí? Como primera, pues tenemos que este tipo de investigación pues no necesita un plan estrictamente diseñado antes de comenzar. ¿A qué se refiere con esto? No tenemos que tener un mapa como tal, ni tenemos que tener un plan para poder iniciar la investigación, sino podemos ir creando un tipo de cadena con los propios pasos a medida que va empezando la investigación, ¿sí? No necesariamente tenemos que tener el marco de un comienzo. La segunda es el investigador adquiere información más detallada y rica en forma de descripciones escritas o de evidencia visual. ¿Esto qué nos quiere decir? Que pues el investigador, digámoslo así, caracteriza más los datos obtenidos y obtiene informaciones más explícitas que nos ayudan a llegar a una conclusión más pronta, en el menor tiempo posible, ¿sí? Y otra, ¿puede pasar a la siguiente? Otra es observa el contexto, el sentido social y cómo afecta a los individuos.
Como nos dice esta investigación, pues primero se enfoca en el lugar donde se desarrollan los hechos, el sentido total de la comunidad de por qué se desarrollan, o sea, en el sentido de la comunidad de lo que tenga que ver con la investigación, y cómo afecta al sujeto como tal, a nosotros mismos, cómo nos afecta esta investigación, qué bueno nos trae, qué malo nos trae, pues para qué nos sirve conseguir una respuesta a esa pregunta que intentamos resolver. La otra es la comunicación es más horizontal porque se supone que se utilizan varias herramientas. Cuando dicen que nuestra investigación es más horizontal, es que es más vista, es más como más seguida, es más como una cadena, ¿sí? Porque se utilizan varios medios, entonces pues a medida que pasan esos medios se va formando como tal la cadena. Por eso era que nos mencionaba anteriormente que no necesariamente necesita un comienzo, sino pues como tal él va formando su propio camino, por decirlo así. El siguiente. Permite descubrimientos inesperados. Bueno, como toda investigación, no solo la cualitativa, cualquier tipo de investigación pues nos permite aprender muchas cosas nuevas, no necesariamente la respuesta que estamos buscando, o sea, obviamente sí la encontramos, pero en el camino en el que vamos en busca de esa respuesta, podemos encontrar otro tipo de verdades en otros contextos distintos, y son verdades que nosotros no sabíamos. Entonces, esa es como una gran ventaja en general de la investigación como tal, no solo de la cualitativa, sino de varias investigaciones. Debido a que un menor número de supuestos se colocan en la cosa objeto de estudio, es ideal para la investigación exploratoria y la generación de la hipótesis. Pues como no se coloca como un mayor número de cosas encima de la verdadera respuesta que estamos buscando, esta es más directa, esta es más explícita de lo que estamos buscando y encontramos una respuesta más explícita de lo que queremos encontrar, ¿sí? Otras ventajas pues, que tiene la investigación cualitativa es pues, el uso de preguntas abiertas y también de entrevistas que permiten a los investigadores pues entender detalles de las actitudes y comportamientos de las personas, ¿sí? O sea, esto les permite saber cuáles son sus experiencias y así reconocer cosas importantes que podrían no aparecer cuando se encuestan con preguntas un poco predefinidas. Pues permite la identificación de fenómenos nuevos que pueden surgir al momento y también puede proporcionar una comprensión más profunda del objeto de estudio. Esto es lo que nos permite la investigación cualitativa como tal. Nos proporciona una comprensión más exacta del objeto al cual estamos estudiando, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente, por favor. Ahora vamos, ya acabo de mencionar las partes de las ventajas de la investigación cualitativa. Ahora pasamos pues a las desventajas, ¿sí? El investigador interpreta la visión de acuerdo con su propia visión sesgada, lo que desvía la información colectada. No podemos hablar de que el 100% de los investigadores están abiertos a encontrar varios tipos de verdades. Muchas otras personas, como ya los hablamos anteriormente, muchos otros investigadores se basan en su adoctrinamiento y en sus creencias, y esos propios adoctrinamientos y creencias son los que no les permiten llegar a una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque al momento de llegar a una verdad absoluta, primero tenemos que analizar varias verdades, porque no es la misma verdad de ciertas comunidades o de ciertas personas y de ciertos sujetos a otras personas, como dicen por ahí, pues cada cabeza es un mundo. Entonces, realmente pienso yo que para iniciar en un proceso de investigación tenemos que dejar cualquier tipo de adoctrinamiento y creencia a un lado. Tenemos que enfocarnos en la respuesta que queremos encontrar, cueste la verdad que tengamos que ver, ¿sí? Siguiente, por favor. Este método de investigación consume mucho tiempo y puede tardar meses e incluso años. Bueno, como en toda investigación, pues el tiempo es un factor bastante importante, sí. Lo que todos queremos, pues, es hacer las cosas en el menor tiempo posible, tener eficacia. Sin embargo, como nuestro método cualitativo se enfoca más, pues, en las entrevistas, en los cuestionarios,
pues obviamente esos procesos que nosotros utilizamos llevan un tiempo en específico. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar los porcentajes, tenemos que sacar las proporciones y debido, o sea, con el resultado de esos porcentajes es que nosotros empezamos a conocer las verdades, ¿sí? Por eso, pues, sí es una investigación que requiere su tiempo. Y como lo dice, pues pueden ser meses o incluso pueden ser años. Depende de la amplitud de la pregunta que estemos buscando. ¿Sí? Siguiente, por favor. El investigador de un estudio que utiliza investigación cualitativa está muy involucrado en el proceso, por lo que tiene una visión subjetiva del estudio y sus participantes. De lo que está, bueno, lo que ya les estaba hablando anteriormente, todos los sujetos como tal, al momento en el que se meten en una investigación, pues sí se centran en el proceso y se meten en el proceso. Pero pues lo que estábamos hablando, como en la visión cualitativa, en la investigación cualitativa, el sujeto tiene una visión subjetiva de los estudios, pues se consigue una verdad un poco, existe la posibilidad, no es completamente, pero existe la posibilidad de que se consiga una verdad distorsionada y no consigamos la verdad que queremos encontrar realmente. Entonces, otras desventajas pues son que realmente pues no se puede generalizar a la población en general. Tampoco constituye un reto en la aplicación de métodos estadísticos. Pues, la calidad de la investigación, el volumen de datos obtenidos puede hacer que el análisis y la interpretación consuman mucha energía y mucho desgaste de la persona. Entonces, esas son como las desventajas más visibles. Al igual como pues como pueden ver en la presentación, esta investigación pues tiene muchas más ventajas que desventajas. Como en todos los casos, pues tenemos que analizar siempre las ventajas y las desventajas, pero pues en este caso tenemos muchas más ventajas que desventajas, ¿vale? Entonces, esa fue mi parte de la exposición. Espero que todo haya quedado muy claro y seguimos con mi compañero Camilo. Ok, buenas tardes. A continuación yo les voy a explicar pues, los pasos para hacer una investigación cualitativa y mediante el transcurso de la explicación voy a ir integrando el ejemplo. Un ejemplo pues para que nos vaya quedando más claro la explicación en general. Partiendo de que la investigación cualitativa utiliza técnicas de recolección de datos no estandarizadas y no está basada en la estadística, pero sí en el análisis del discurso, pues mediante entrevistas, documentos, observaciones en general o encuestas. Entonces vamos a partir del primer paso a seguir para la investigación. Nos dice precisar la pregunta de investigación. Una buena pregunta de investigación debe ser clara, específica y manejable. Vamos a partir sobre un tema muy general, es la situación actual del país en cuanto a las protestas y eso. Pues va muy inclinada a lo que va a venir de ahora en adelante en cuanto a la economía nacional y por ende a lo que se va a poder ofrecer hacia la economía mundial de parte pues, de nuestro país. Sería, ¿por qué los jóvenes manifestantes acuden a la violencia en conjunto con las Fuerzas Armadas Nacionales? Es decir, unos contra otros, agrediéndose violentamente. Esa sería pues la pregunta. El segundo paso sería la revisión de literatura. Es una revisión de literatura. Analiza lo que otros han escrito acerca de tu tema y sobre la pregunta de investigación en particular. En esto podemos decir que porque son órdenes porque son órdenes dadas a los uniformados de parte pues, de las altas comitivas, porque el pueblo está cansado o ya no está aguantando más por provocaciones de parte de ambos bandos. Eso puede ser posibles respuestas a la pregunta, pero no son. El tercer paso sería evaluar la adecuación del enfoque cualitativo. Los métodos cualitativos son útiles cuando no es posible responder a la pregunta de investigación mediante el
con contraste de una hipótesis simple. O sea, en cuanto a esto, no hay una sola hipótesis que aclare el porqué del uso de la violencia. No va a haber una explicación que en general explique qué es lo que está pasando actualmente en el país. No hay una explicación que le dé la razón ni a los manifestantes, ni una explicación que le dé la razón a las fuerzas militares de por qué están usando la violencia. Aquí tenemos claro que la culpa viene de ambas partes. Tenemos como cuarto paso escoger la escogencia de la muestra. En investigación cualitativa se habla más de selección de informantes que de muestra. Para un investigador cualitativo, ciertos informantes proporcionan datos más ricos sobre el problema. Puede trabajarse con números relativamente pequeños de unidades de observación, incluso en ocasiones con un único caso. Se utiliza el muestreo por conveniencia y muestreo intencional y muestreo teórico. Pues aplicado al ejemplo, podemos analizar la entrevista que le hizo CNN al presidente Uribe. Eso sería como a favor de las fuerzas militares, donde pues el man defiende el uso de la fuerza excesiva y todo eso. Por parte de los manifestantes podemos pues simplemente entrar a Facebook desde cualquier cuenta y pues mirar el muro de noticias, todos los videos donde injustamente se agreden a los manifestantes, utilizan armas de fuego, las tanquetas prácticamente arrollando a los manifestantes. Entonces, pues las pruebas están y los argumentos también por parte y parte. Esas serían pues las muestras. Los métodos para la recolección de datos tenemos pues la etnográfica, que sería ver el comportamiento de ambos bandos en el medio. O sea, es que las protestas en Cali, por ejemplo, no son las mismas protestas que se están dando por lo menos acá donde yo vivo, que es un pueblo, o por lo menos las mismas protestas que se están dando en Cúcuta, o en Bucaramanga, o en Bogotá. O sea, son diferentes de acuerdo al medio, de acuerdo a la zona, de acuerdo al territorio. Las protestas se están dando de diferentes formas. En la teoría fundamentada, tenemos que hacer una teoría y tratar de demostrar con la información recogida, pues su veracidad, o demostrarla con la información recogida. Es decir, que si yo digo que los policías tienen la culpa, pues entonces yo tengo que recoger toda la información posible y decir, vea, estoy demostrándole que lo que yo estoy diciendo es verdad, porque acá tengo los videos que lo confirman, porque acá tengo las pruebas que lo confirman. La fenomenología sería intentar comprender lo que pasa desde lo racional y no desde inferencias. Lo decía el presidente en la entrevista, no le podía echar las culpas a los policías de los presuntos abusos sexuales que hubieron durante las manifestaciones, creo que fueron en Cali, en Neiva, una de las dos, donde hubieron unos presuntos casos de violaciones, pues que si los hubieron, no se puede confirmar que fue por parte de la policía. Eso requiere pues un cierto protocolo, su cierta investigación, para más adelante dar cierta declaración, si son culpables, no son culpables, fue culpa de los policías, no, resulta que eran unos encapuchados, hasta se les puede voltear los papeles, pero no se puede hacer mediante inferencias. Eso en cuanto a la fenomenología. En el sexto paso tenemos la recolección de datos. Este se basaría en agrupar todos los videos, las entrevistas, los testimonios, toda la información que tengamos sobre la pregunta y hacer un informe general de dicha pregunta. Agrupar todas las entrevistas, todos los testimonios, todas las denuncias, todas las acusaciones que se tengan, todos los videos que estén montados en internet, todo, y hacer un informe general. Para en el séptimo paso, hacer un análisis de toda la información recogida, dándole sentido a cada uno de los datos mediante pues, el análisis, como lo dice el séptimo paso.
La investigación cualitativa no va a consistir o no tiene como fin dar una conclusión general. Lo que pretende más que todo es como adentrarnos y comprender más las diferentes situaciones, pero no esperemos con una investigación cualitativa dar como respuesta, una respuesta específica a lo que esté pasando, ya sea la pregunta, ya sea pues la incógnita que sea. No va a haber con esta investigación pues una respuesta concisa como tal, simplemente es como una acercación a la comprensión de lo que se investiga. Acá lo podemos ver, la investigación cualitativa ofrece oportunidades únicas para comprender situaciones complejas y matizadas en las que existe ambigüedad interpersonal y múltiples interpretaciones. Pues esa sí sería una conclusión de lo que se refiere a lo que es la investigación cualitativa. Bibliografía, y yo creo que ya es todo. Muchas gracias. Ok, es todo. Muchas gracias, Camilo. Ya terminaron ustedes allí con la investigación cualitativa. No sé si hay alguna pregunta, pues. ¿Hay alguna pregunta? Listo. Allí por lo menos dentro de las cosas que logró pues exponer Camilo, pues hay que tomar pues varias cosas en cuenta, ¿no? Pues bueno, usted iba pues como formulando un tipo de preguntas y usted las iba también como contestando de acuerdo con su postura. En este tipo de investigación, pues es un poco más complicado lo que es la reflexión de la información, porque es que es que una información cuantitativa es mucho más fácil, porque usted ya de pronto lo que en la forma en que son las viene el encuestado, pues va y selecciona de pronto aquellas que de pronto dentro de esas opciones la que más le parezca. Entonces es como cuando estamos en un previo y hacemos de selección múltiple y vemos cuántos contestaron la B, cuántos contestaron la C o cuántos contestaron la D. Allí, por lo menos en esta situación, podría de pronto ser cuantitativo, no sé, o sea, dentro de las múltiples preguntas que usted hizo en torno a la situación que se está viviendo en la actualidad. Pero cuando hablamos de cualitativo ya es un poco más complicado, porque las opiniones de cada una de las personas que pues, se pudiesen entrevistar son distintas, y pues tenemos que empezar como que a mirar y escuchar todo ese libreto que están contestando, empezar como que nosotros a organizar esa información que estás allí y empezarla como que de pronto como que a organizar y tratar para mirar qué es lo que nos quisieron decir. La ventaja que puede tener de pronto una entrevista, una pregunta abierta, es lo siguiente: cuando usted va a preguntar de una pregunta que sea por lo menos totalmente, por lo menos una selección múltiple, la persona simplemente se dedica a contestar ese número de la pregunta, pero cuando le dan la posibilidad de expresar, ya ve que empieza a abundar un poco más y vemos lo que estaba mostrando Camilo. Vamos a mirar qué puedes pensar de pronto, Leonor, en torno a lo que son las manifestaciones que están ocurriendo allí. Si quizás se debe que pues existe un inconformismo con la forma del gobierno, o mirar entonces que si él se ha hecho los oídos sordos, perdón. Todo ello, entonces las personas empiezan pues a dar unas manifestaciones y unas expresiones que pues se pueden de pronto alargar, pero allí usted le permite que como está contando, todo de pronto puede conocer o puede. Allí es donde le corresponde después al investigador empezar como que a decir, bueno, que al finalmente de las encuestas que logré aplicar, perdón, o de las entrevistas, cuando se lograsen hacer unas entrevistas, ¿qué fue lo que finalmente logramos, pues, concluir de acuerdo con ello? Entonces, ese tipo de investigaciones es un poquito, pues, más demorada, pero en muchas ocasiones nos sirve. Por eso es que hay veces que hay investigaciones que tienen la mixtura, en los que hay cualitativo y cuantitativo, porque ponemos un cuestionario en los cuales fuera todo cuantitativo, pues todo es más fácil,
podemos apreciar que el 90% de los encuestados contestaron esto, y esto nos va a indicar que pues el 90% de las personas encuestadas consideran que el problema que está viviendo ahorita Colombia es por que no están conformes con el gobierno. Listo. El 85% consideran que en caso de darse los cambios en la reforma tributaria, pues las personas van a tener inconvenientes o por lo menos en sus ingresos o van a pasar de pronto a condiciones de pobreza. Allí entonces, cuando es cuantitativo, pues es más fácil, pero cuando es cualitativo, pues empecemos a escuchar la opinión de Camilo. Entonces, hay unos que tienen una postura, Leonardo podrá tener otra, Jesús Leonardo podrá tener otra, y así sucesivamente. Bueno, vamos a mirar, Daniel Estefanía puede llegar y comentarme, o quizás me puede contar las mismas palabras, pero algo totalmente distinto, y yo como investigador debo empezar a mirar qué fue lo que me contestó. Pero al comparar las dos, lo que es la cualitativa, que nos dan algo que nos pueden dar como una tendencia, que es lo que se quiere dar con este trabajo investigativo, más la cuantitativa, perdón, más la cualitativa, que vemos que lo que nos pueden contestar, esto nos va a servir para realizar una mejor investigación. No sé si tengas allí una pregunta, Camilo. No, profe, pues normalmente se suelen confundir, la verdad. Es muy fácil de confundirse en la cualitativa y la cuantitativa. Pues, se dio la explicación más clara todavía que nosotros. Sí, es que pues, hacemos un previo, preguntas de selección múltiple. Usted llega y contesta la A, la B, la C y la D. Así con ellos vamos a tabularlo. Tabular es empezar a mirar cuántos contestaron la A, cuántos contestaron la B, la C y la D. 10 preguntas. De las 10 preguntas, bueno, el 80% contestó la A. Entonces, de acuerdo con esta investigación, se puede inferir que el 80% de las personas consideran esto, tal. El 15% contestó tal pregunta, el 5% contestó eso. Entonces, usted ya cuando llegan y después le ayudan con una graficación, pone allí una gráfica y usted por lo menos visualmente pues va a mostrar que el 80% pues es un resultado que se da de acuerdo con una investigación de tipo cuantitativo. Pero cuando hablamos de cualitativo, pongamos preguntas abiertas en un previo. A ver, pongamos preguntas abiertas y lo que me contesta Camilo es diferente a lo que me conteste el honor, y lo que me conteste el honor es diferente a lo que me conteste Jesús Leonardo. A no ser que por pronto sea una pregunta pues abierta y llegan y todos de pronto tomen un texto que se encuentre de pronto algún autor y todos copien ese mismo texto. Entonces la única forma en que pudiese ser igual, pero pues en un tipo de entrevista en la que se le esté formulando algún tipo de pregunta, pues se le está dando la posibilidad al entrevistado que se manifieste, que cuente todo, de pronto lo que sepa. Entonces llegan y los otros dicen, no, lo que pasa es que los del problema son estos. Los otros dicen, no, los que tienen que pueden ser entrevistados, no, para no sesgar de una sola postura, no, es que el presidente sí tiene la razón, porque es que la parte económica del país requiere, es que si no se hace esta reforma tributaria, el país pues, necesita recibir unos ingresos, y en caso de no recibir esos ingresos, pues nos echan el cuento que puede verse afectados todos estos inversiones en lo social que están realizando. ¿Listo? Permítame un momentico, por favor. Ok, allí entonces, muchísimas gracias Camilo, ya son las 4:47, el siguiente grupo está por allí, ¿listo? ¿Quién fue el que dijo? Sí, profe, ya estamos listos. Ok, listo, entonces continúen ustedes, por favor. Listo, ya empiezo a compartir pantalla. Ok. Profe, la cuestión de las notas sobre las exposiciones y eso. Esa nota viene siendo más para tercera nota. Para tercera nota es que se toma en cuenta lo que es la participación, lo que son las exposiciones. ¿Sí? Allí pues van quedando grabadas allí en el Drive. Yo después también con calma empiezo como a revisarlas. Pero pues se le tiene una ponderación al que participe, aquel que de pronto pues no pudo participar, o bueno, dice, profe, qué pena, pero lo que pasa es que yo me estuve comunicando con este compañero y nunca apareció. Listo, si no apareció, pues no tendrá su nota allí. ¿Listo, Camilo? Profe, y otra cosa, esto del trabajo, o sea, como tal las diapositivas hay que enviárselas a usted al correo, o hay que subirles al Flat, o ya todo.
Sí, es mejor que me las envíen, es mejor que me las envíen, entonces, bueno, pues inicialmente al WhatsApp puede ser, pero lo que pasa es que el problema de los WhatsApp es que hay veces se pierde la información y que mejor que fueran en el correo. Lo importante es que ustedes me las envíen, yo poderlas subir al Plat y que los demás compañeros las vayan teniendo allí, porque es que en el Plat van a quedar ubicadas y cualquiera puede ingresar al Plat y revisarlas. ¿Sí? Allí entonces, ustedes si tienen el correo mío o si no el correo mío se los estaré dando ahorita por el WhatsApp para que lo vayan teniendo allí. Bien. A ver, entonces, ahorita venimos con estos grupos. Listo, profe, gracias. Ok, Camilo, ¿quién viene ahorita? Alejandro, María Fernanda y Carolina. Un momento, vamos a dejar fijada esta presentación para cuando le podemos fijar, para cuando termine la grabación quede allí guardado, ¿listo? Ya, profe. Sí, ya pueden empezar. Profe, mire, los integrantes de nosotros es María Fernanda Martínez, Carolina Lozano Carvajal y el que les está hablando, Alejandro Barbosa. El tema que nos correspondió a nosotros fue estudio de caso. ¿Qué es estudio de caso? El estudio de caso consiste en un método o técnica de investigación habitualmente utilizado en las ciencias de salud y sociales, el cual se caracteriza por precisar de un proceso de búsqueda, indagación, así como el análisis sistemático de uno o varios casos. Por caso entendemos todas aquellas circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere más información o merecen algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación. Dependiendo del campo de investigación en el que se lleva a cabo, el estudio de casos puede estar centrado en una gran variedad de materias o cuestiones. El estudio de caso puede llevarse a cabo tanto con una sola persona como objeto de investigación, como con varios sujetos que poseen unas características determinadas. Para ello, la persona o personas que llevan a cabo el estudio de caso recurre a técnicas como la observación o la administración de cuestionarios o pruebas psicológicas. En ella encontramos las características. Una de las características de ella, este tipo de investigación tiene como característica el estudio en profundidad de una unidad de observación, teniendo en cuenta las características y procesos específicos o el comportamiento total de esa unidad en su ciclo de vida total o segmento de ella. Otra característica que encontramos son que particularmente útiles para observar información básica, para planear investigación más amplias, pues debido a lo intensivo de la indagación, arroja luz sobre importantes variables, interacciones y procesos que merezcan ser investigados más extensivamente. Ellas siguen los objetos de estudio, profe. Bueno, los objetos de estudio. Ay. Un momento que se les está escuchando allí con interferencia, ¿listo? Voy a hablar desde acá. Es que estaba conectada también desde el celular para poder el audio, pero bueno. Ok, perfecto, tranquilo. Bueno, estudio de casos. El objetivo del estudio de los casos, perdón. La elaboración de una o varias hipótesis o teorías a través del estudio o una realidad determinada. Confirmar hipótesis o teorías ya existentes. 3. Descripción y registro de hechos o consecuencias o circunstancias del caso. 4. Comprobación o comparación de fenómenos o situaciones similares. Bueno, estos son los objetivos que tenemos que tener en cuenta a la hora de un estudio de casos. Vamos a ver cómo se realiza la metodología de un estudio de casos. Bueno, se divide en 5 partes. La primera es la selección de casos. Antes de iniciar cualquier tipo de investigación, deberemos saber qué queremos estudiar. Para a continuación seleccionar un caso apropiado y relevante. Debemos establecer un ámbito para el cual esta investigación pueda resultar útil. Las personas que puedan resultar interesantes como casos de estudio y no definir el problema y los objetivos de estudio de casos. 2. La elaboración de preguntas.
Una vez identificado el tema de estudio, o sea, el tema que queremos investigar, se selecciona el o los casos a investigar. Será necesario elaborar un conjunto de preguntas que determine qué se quiere averiguar una vez realizado el estudio. 3. La localización de fuentes y recopilación de datos a través de técnicas de observación, entrevistas, mediante la administración de pruebas, de psicológicas, etc. Una vez finalizada esta etapa de comparación, él o los investigadores, porque pues claramente se pueden hacer varias personas este tipo de investigación, se mira si puede ser aplicada a esta o más situaciones o casos similares, ¿no? Vamos con, no les he pasado, sí, ya. Con el análisis e interpretación de la información y los resultados. Bueno, ya recogidos absolutamente todos los datos, el próximo paso consiste en la comparación de estos datos con las hipótesis formuladas al principio. Una vez finalizada la etapa de comparación, él o los investigadores, perdón, estoy repitiendo lo mismo. ¿Alguien me puede confirmar? A ver, compañeros, ¿cómo están? A ver, confírmelo ya, María Fernanda, confírmelo. Estoy repitiendo lo mismo. No me estaban prestando atención. Bueno, no importa. Ay, María, María, por favor. Continúe allí, no importa si repetí. Yo, lo que pasa es que estoy acá desde el celular, yo le estoy poniendo cuidado al audio, más no a la presentación, porque me queda muy pequeño. Voy a empezar en el tercero otra vez porque creo que me equivoqué. ¿Sí? Listo, ok. La localización y fuentes de recopilación de datos. Pues esto a través de técnicas de observación, sabemos, entrevistas, bueno, en fin, pruebas psicológicas, obtendremos la mayoría de información que pasaría a la elaboración de teorías, hipótesis que otorgan un sentido a la investigación. El análisis e interpretación de la información y los resultados, bueno, ya una vez recogidas todos los datos, el próximo paso consiste en la comparación de las hipótesis formuladas al principio del estudio del caso, ¿sí? Finalizada la comparación, él y los investigadores pueden obtener una serie de conclusiones y decidir si la información o resultado obtenido puede ser aplicada a situaciones o casos similares. Y quinta, elaboración del informe. Bueno, ya se finaliza toda la investigación anterior y se procede a la elaboración de un informe que de manera cronológica detalle todos y cada uno de los estudios del caso. Será necesario especificar cuáles han sido los pasos a seguir. O sea, todo tiene que ir conforme y cuál fue la información que se obtuvo y el porqué de las conclusiones extraídas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ay, ¿qué pasó? Entonces, los estudios de Piaget sobre el desarrollo cognitivo en los niños. El estudio de un antropólogo sobre las características culturales de una comunidad indígena. Otro es el estudio de un caso de intoxicación en una comunidad. Y por último, estudio de profundidad del tratamiento social y psicológico de un adolescente adicto a la marihuana. Voy a hacer otro ejemplo para que entiendan mejor. Entonces, en una institución medioambiental o un grupo de investigadores podría hacerse esta pregunta. ¿Cuáles son los efectos de la contaminación por plástico en la reproducción del tiburón ballena? Entonces, en este ejemplo, el estudio de caso sería los efectos de la contaminación por plástico en la reproducción del tiburón ballena en el Mar Caribe. Se puede observar que el estudio se centra en las ballenas del Mar Caribe. ¿Por qué? Porque en la pregunta dice, ¿cuáles son los efectos de la contaminación por plástico en la reproducción del tiburón ballena? ¿Podrías pasar la siguiente, por favor? Ahora vamos a ver las etapas. Primero, enunciar los objetivos de la investigación, indicar cuál es la unidad de estudio en el caso y qué características, relaciones y procesos se van a observar. Segundo, indicar cómo se selecciona el caso y qué técnicas de observación van a ser utilizadas. Luego sigue recoger los datos y por último organizar los datos en alguna forma coherente que construya la unidad que se estudia o que se va a estudiar. ¿Puedes pasar, por favor?
Y esta es nuestra exposición. Muchísimas gracias por su atención. Ok, muchas gracias allí a las personas que tuvieron la oportunidad de exponer, lo que es María Fernanda, lo que es Carolina, ¿y quién fue el joven? Yo, profe Alejandro. Ok, listo. Entonces allí terminaron también de exponer lo que es la parte del estudio de casos, que también puede ser importante pues conocer ese tipo de investigación, ¿no? Que siempre cada uno de ellos puede ser importante en la medida en que vayamos a realizarla, pues, y buscamos cuál de pronto pudiese ser aquella que se pudiese ajustar en la mejor medida para poderse llevar a cabo. Allí nos dieron estos ejemplos, pero no alcancé a percibir algún ejemplo que tuviera que ver con el comercio internacional. A ver qué me pudiesen decir allí. A ver, Carolina, María Fernanda. A ver, hoy. A ver, Carolina, María Fernanda, ¿crees que me escuchan allí? Sí, sí, señor. A ver, entonces no alcancé de pronto a ver entre los ejemplos algún estudio de caso que tenga que ver con el comercio internacional. ¿Cómo lo pudiésemos aplicar allí? El profe, no tengo ahorita un ejemplo en el momento. Bueno, listo. No tienes, si quizás no tienes el ejemplo allí, de pronto alguno de los que están allí en el grupo, o si no, lo dejamos entonces el compromiso para el siguiente. ¿Listo? Empezar a buscar un ejemplo que tuviera que ver con el comercio internacional. ¿Listo, muchachos? Pues bueno, permítanme un momentico. Espero que vean con ustedes que me están ingresando acá. Allí, pues, por favor, se van ustedes registrando allí en el chat. Por favor, regístrense allí. Yo lo que hago es tomar el pantallazo de las personas que se encuentran en este momento. Pues logro ver que está Camilo Andrés, Carolina Lozano, Daniela Estefanía, Daniela Valentina, Edwin Enrique Pinto, Gloria Esperanza, Jesús Leonardo, Giovanna Ley Bayona, Jordan Alejandro, Juan Diego Dávila, María Fernanda Martínez y Zuli Patricia Torrado. Muchachos, entonces con esto entonces se daría terminado la clase de hoy. Son 3 grupos que vamos a pasar por clase. Para la siguiente, pues vamos a continuar con otras 3, pero pues lo que te digo yo, hay fallas en el plan. Ya allí sería de pronto volver a revisar, y cuando tenga esta información se las estaré remitiendo por el WhatsApp. Allí por el grupo de WhatsApp también les voy a dar el correo electrónico mío, en caso de que no lo tengan, para que puedan enviar lo que son las diapositivas y poderlas subir también al plan, y todos los demás compañeros tengan la posibilidad de tenerlos allí. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, sí, señor. ¿Cuál es el compromiso que usted dijo que había para la otra semana? Estoy diciendo con esta niña, pues, lo que fueron los expositores, en torno a un ejemplo de un estudio de caso que tenga que ver con el comercio internacional. Listo, profe. Listo, o sea, eso fue para el grupo. Entonces empezamos la clase y entonces continúan ustedes. Mire, profe, acá tenemos este ejemplo que vimos para el comercio internacional, lo mencionan, y ya después continúan los otros 3 grupos que estén allí programados para poder entonces pasar ustedes allí. Listo, muchachos, les agradezco mucho su atención. Jesús Leonardo, quedó pendiente entonces de lo que iban a hacer hoy. La celebración, profe, quedó pendiente la celebración. Ah, ya, eso ya tocó para el otro año, hermano. Tómese las cervezas por mí, profe. Ah, listo, espérate, ya un momentico, ya voy allí a la tienda y voy. Muchas gracias, Jesús, muchas gracias ahí a todos los demás que estuvieron en esta clase. Ok, muchachos, muchas gracias, que sigan con sus actividades. Muchas bendiciones, profe. Hasta luego, profe, gracias, igualmente. Hasta luego.
Ven, antes de que se vaya, el último por allí, antes, pues, termine la grabación, que puedan terminar la grabación. Señor, Alguno allí que pueda terminar la grabación, es que del celular no la puedo terminar. no se le entiende, profe, es que se escucha un poquito cortado, ¿ok? Jesús, mire lo siguiente, lo que pasa es que del celular no me permite terminar la grabación de la clase. ¿Será